Bueno, vos sabés que te decía yo al comienzo de que el estrés se manifiesta de distintas maneras, ¿no? Y preocupa mucho lo que está sucediendo hoy, porque no tan solo ataca a los adultos, sino también a gente muy joven, diría chicos de corta edad, ¿no? Este tema lo vamos a abordar puntualmente porque nos interesa conocer qué es lo que está pasando a nivel general y tomar conciencia también en este sentido. Está con nosotros el doctor especialista en recuperación capilar, además el doctor Marchetti Eduardo. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Bien, Andrea, igual. Bueno, hablamos del estrés. ¿Qué es el estrés? Vamos por ahí primero. El estrés más que nada son situaciones, en realidad manifestaciones del cuerpo al no poder adaptarse en una situación. Entonces empieza con manifestaciones y con signos de alarma, como una estación meteorológica, te está diciendo hay algo que no anda bien. Entonces puede ir desde la caída del pelo, lo que nosotros vemos, hasta generar una alteración genética y formar un cáncer. Hoy por ahí el estrés es tomado como uno de los causales más importantes en muchos tipos de enfermedades. Bueno, ahí vamos con el tema de lo que puede incidir, digo, todo lo que el factor económico por un lado, además también lo que hoy nos lleva todo el tiempo con mucha atención y mucha presencia y genera algunas reacciones que no son las mejores, que es el consumo permanente de la pantalla, el teléfono, el celular, más los chicos. ¿Qué está pasando con esta edad? Lo que pasa es que antes uno pensaba que las situaciones de estrés solamente eran o estaban encasilladas para gente grande. Sí. Hoy yo creo que las situaciones de estrés se dan en edades mucho más tempranas, y estamos hablando de edades tempranas de chicos, no solamente por situaciones que tienen que ver con económico, con violencia, con alteraciones familiares. La familia ha dejado de ser obviamente el vínculo donde te permitía vos dar pautas para también, claro. Contenido y pautas para tener una sociedad dentro de todo bien esclarecida y bien conectada. Eso se ha perdido. Entonces eso también genera las situaciones de estrés. También hay que tener en cuenta que venimos de una pandemia de 2 años donde los chicos obviamente estuvieron solamente conectados a través de pantallas digitales, donde lo incorporaron como algo propio y eso también le influye sobre todo en su calidad de vida. Entonces las situaciones de estrés hoy por ahí se la ve en todos los grupos etarios, no solamente por situaciones por eso económicas, sino familiares. El mismo mundo está cada día más complicado, con mucha más información que por ahí no es información para los chicos. Claro. Entonces eso también genera situaciones de estrés. Bueno, estamos hablando de qué edades. De chicos. Las situaciones de estrés pueden arrancar cuando vos obviamente comprendés por ahí o tenés noción de, por ejemplo, vamos a una violencia familiar, que quizá es una problemática hiper recontra común en estos días. Vas a ver chicos de 7, 8 años donde tienen situaciones de estrés. Bueno, y esta situación de estrés se puede manifestar, como decíamos, de cualquier manera, obviamente en nuestro cuerpo. La caída del cabello, ¿ha crecido esta demanda con esta consulta? Y sobre todo, más que nada, en chicos, y estamos hablando por eso de jóvenes, donde vos tenés sobre todo, en el hombre tiene algo que se llama alopecia androgenética, que tiene que ver más que nada con antecedentes familiares donde van mezclados genéticamente, información genética de tu papá y de un mamá. Entonces, esa alopecia androgenética se da casi en el 80% de los hombres, donde hace que genéticamente vayas perdiendo pelo y puedas quedar pelado a los 50 años. Claro, pero estamos hablando de ya estás exactamente, pero hay factores que aceleran obviamente ese tipo de caída del pelo, y que puede ser estrés, sedentarismo, cambio hormonal, alimentación, algún tipo de enfermedad, el tema de drogas. Entonces eso es lo que hacen obviamente que en vez de quedar un grupo etario que uno pensaba que era mucho gente grande, lo estamos viendo en grupos chicos, donde vos ves chicos de 16, 18, 20, 22 años, donde están totalmente pelados y parecen personas de 50. Claro. Entonces, más que nada porque tienen no solamente esa alteración genética, sino esos factores de aceleramiento de la caída del pelo. Entonces los grupos etarios obviamente se van reduciendo, o en realidad no se van reduciendo, se van haciendo mucho más grandes, donde afecta la caída del pelo. Obviamente nuestro centro trata tanto a los chicos con ese tipo de alteraciones como a los grandes, para obviamente darle una solución a la caída del pelo. Claro, ahora estamos hablando de los varones, los hombres, y las mujeres, ¿qué pasa? Las mujeres también. Las situaciones de estrés y sobre todo de los cambios hormonales que influyen mucho más en la mujer, y sobre todo en los 2 periodos que tiene, que es premenopáusico, posmenopáusico, donde lo que hacen es más que nada que se caiga sumado a las
Enfermedades metabólicas, sobre todo, que hay muchas en la mujer, que es el hipotiroidismo, la enfermedad celíaca, el SIBO, que hacen que se manifieste, o el estrés, que se manifieste obviamente en estadios también tempranos en mujeres. También obviamente en nuestro centro tenemos tratamientos tanto para mujeres premenopáusicas como posmenopáusicas, porque tienen que ver con trastornos hormonales totalmente diferentes. Pero en la mujer quizá es mucho más notorio la caída del pelo porque tiene que ver con feminidad. Claro. Y el hombre por ahí se lo banca un poco más que la mujer, pero la mujer obviamente cuando se empieza a quedar pelada, eso obviamente se asusta. Claro, el estrés es peor. El estrés, digo, si viene con un estrés y esto genera, el estrés es peor todavía al ver esta situación. Exactamente, entonces vos tenés obviamente, no es solamente, porque para que la gente lo entienda, no es solamente la caída del pelo, es una estación meteorológica donde vos obviamente te está diciendo hay algo que no anda bien, que puede ser más que nada hormonal o estrés, entonces uno no solamente trata obviamente la caída del pelo, sino también qué es lo que le genera al paciente esa caída de pelo. Claro, bueno, ¿y han crecido las consultas en Sí, ambos casos, digo? Muchísimas, en todos los grupos etarios y en todo el grupo de sexo, crecieron muchísimas. Bueno, ahora, ¿el tratamiento es lo mismo de hombres y mujeres? ¿Es lo mismo? No, van variando, porque obviamente son diferentes tipos de formulaciones de acuerdo a qué es lo que usa uno, a la mujer o al hombre, y de acuerdo a los grupos etarios. Por eso no solamente tratamos obviamente el pelo, sino qué es lo que causa la caída del pelo. Entonces vos haces un tratamiento integral de ese tipo de paciente, entonces con muy buenos resultados, que solamente si ves el síntoma, caída del pelo. Claro. Pero uno lo hace ver absolutamente todo. Bueno, me quedo con el tema de los menores, ¿no? Que me sorprende mucho, digo, y que ahora también sea parte de su consulta diariamente. El estrés es lo primero a lo que puede venir después, que puede desencadenar en cosas tremendas, como suicidio, por ejemplo. Sí, lo que pasa que también por eso tenemos una generación, la famosa generación de cristal, que obviamente tiene una baja tolerancia a la frustración, pero uno cuando es adulto ve la frustración como mecanismo para mejorar tu vida. O sea, son cosas que normales que uno tiene que caerse para aprender. Bueno, por ahí estos chicos, sobre todo chicos o adolescentes, tienen esa baja frustración a la tolerancia baja a la frustración. Exactamente, la tolerancia baja a la frustración. Entonces cualquier cosa que lo desencadene, que puede ser pelearse con la novia, todo, lo toman como una situación por ahí muy dramática, donde lo llevan a un extremo, no le encuentran obviamente una solución, y lo primero que hacen es, obviamente, puede llegar hasta el suicidio. No, sí es una preocupación muy alarmante, sobre todo de gente muy chica. Doctor, y vamos en el caso del adolescente o aquel que termina su secundaria, tiene que entrar a la universidad hoy. Como está la situación, veíamos inclusive, conocíamos hoy también los datos del desempleo en Argentina, las diferentes posiciones en las que están hoy también estos jóvenes, no enfrentan un mercado laboral como el que teníamos tal vez nosotros en la juventud, es distinto, eso también genera mucha presión. Sí, no solamente mucha presión de ese lado, sino estás en un mundo muy competitivo. Nos estamos pareciendo por ahí en ese tipo de cosas a gente de primer mundo, donde tenés que estar recontra preparado, no solamente la parte intelectual, sino tu parte emocional para poder sobrellevar ese tipo de presiones en cualquier tipo de ámbito. Y eso no todos lo tienen, no todos lo practican, pero vamos hacia un mundo más complicado, hiperconectado, con mucha información, y que por ahí no la podemos procesar a toda esa información. Por ahí las preocupaciones no son de uno ve obviamente la gente sufriendo en Gaza, o el misil que cae en Jerusalén, y lo toma por ahí como algo propio, o algo que por la gente que sufre. Entonces eso también hace que sea más complejo la situación. Pero por eso vivimos, y yo no creo que sea el día de mañana un mundo mucho mejor, sino creo que es un mundo mucho más complicado, y sobre todo para las nuevas generaciones. La verdad que estamos viendo esa presión en general, digo, ¿no? Los adultos lo están tocando de una manera, los jóvenes que tienen que insertarse de otra, por ahí sin encontrar el camino, ¿no? Inclusive. Por eso es un mundo tan complicado, tan competitivo, con demasiado tipo de información,
hiperconectado, donde obviamente por ahí se vive con las redes sociales Sí. Como parte de tu vida, y eso también hace que vos mostrés una persona que quizás no sos. Claro, exactamente, ¿no? Y ahí también hay una exigencia personal, ¿no? De repente. Exactamente. Bueno, pero el sistema lleva, digo, ¿no? El sistema te va llevando a eso, pero bueno, es también uno como cuando es grande lo crían de una forma con un mundo totalmente diferente, y estos chicos por ahí no tenemos herramientas para poder formarlos a enfrentar un mundo complicado. Bueno, eso también. Es verdad, es verdad. Ahora, como médico le pregunto esto, ¿no? Apartándonos un poco de este tratamiento, que está muy bueno saber, digo, y que la consulta la pueda hacer la gente claramente, si están viendo en los menores. ¿Cómo detectamos en los menores la caída del cabello? Digo, ¿el niño manifiesta esto o lo ve la mamá en la almohada? No, seguramente lo ve la mamá en la almohada. Bien. Los chicos, sobre todo los chicos no ven ese tipo de cosas. Claro, no toman atención. Exactamente. Entonces, vos tenés una caída normal del pelo, Sí. pero si vos obviamente haces así, te quedás con un mechón entero de pelo, significa que hay un problema donde tiene que tener una solución o un tratamiento. Sí. Entonces, la mamá obviamente lo ve cuando se baña, sobre todo en la ducha o en la almohada, vos ves más cantidad de pelo de lo normal. Y eso obviamente es lo donde tiene que llamarle la atención a la mamá. Bueno, le decía que le quería preguntar puntualmente, saliendo de ese tema, ¿qué es lo que está pasando de repente, si hay como un análisis, usted como profesional, de los últimos casos que estamos viendo de gente joven, 30, 25, 30, 40, 45, de repente que vemos deportistas inclusive, o gente que está ligada al deporte, fallecer, de repente con muerte súbita, ¿no? Sí. Muchos están refiriendo esta situación en redes sociales, haciendo clara alusión a las vacunas, ¿no? Bueno, obviamente que son nada más que expresiones de la gente. ¿Qué podemos decir? Porque está sorprendiendo, la verdad. No, bueno, lo que pasa es que las vacunas tienen cierta cantidad de tiempo, sobre todo para vos testearla. Sí. No es científicamente, no hay nada que conlleve, aunque si uno lleva más que nada, que se la sacó al mercado, a la vacuna de AstraZeneca, donde se vio que producía muchos tipos de complicaciones de coagulopatía, vamos al hecho que las vacunas que de COVID sobre todo, se le hicieron en un tiempo récord. Claro. Donde necesitan obviamente el tiempo sobre todo de testeo de esta vacuna, entre 10 a 15 años, donde vos podés hacer ver a largo tiempo qué tipo de manifestaciones puede. Sí. Ahora, científicamente todavía no hay ningún estudio de investigación donde le dé certeza a ese tipo de combinación de patología de muerte súbita con la vacuna. Quizá en algún momento, algún tipo de estudio de investigación se podrá hacer. Pero podríamos decir que el estrés puede incidir en eso también. No, el estrés hoy por hoy es el causante de muchísimos tipos de enfermedades. ¿El estrés puede ser un causante de muerte súbita, por ejemplo? En realidad sí, porque te puede producir una arritmia cardíaca, y esa arritmia cardíaca puede transformarse más que nada en una muerte súbita. Después, uno tiene que hacer medicina de prevención. Sí. Entonces, lo ideal es cuando uno está por empezar un gimnasio, empezar a hacer algún tipo de actividades, más que nada un chequeo clínico. Y el chequeo clínico no es solamente el laboratorio y nada más. Entonces uno lo que tiene que pedirle obviamente a su médico no solamente es el chequeo de laboratorio sumado obviamente a un electrocardiograma, un ecocardiograma, qué factores de riesgo tiene, factores familiares. Entonces armarle toda una historia clínica para que ese paciente obviamente tenga la mejor forma de llevarlo al paciente y que no tenga ningún tipo de complicaciones. Las muertes súbitas son sobre todo situaciones no normales, pero que se pueden dar en el tiempo. Ahora quizás son mucho más conocidas, pero sobre todo tienen que ver con las arritmias cardíacas. Claro, bueno, ahí hay poner atención también entonces en todos los gimnasios, ¿no? Porque de repente, hoy inclusive con las pantallas también volvemos a decir esto, muchas páginas mostrando, ¿no? Gente de edades, avanzadas, 70, 80, 90 años, levantando pesas, haciendo gimnasia, una cosa que uno se sorprende, y después el resto empieza a acompañar, yo también puedo, y empiezan ahí sin este análisis previo, sin este chequeo, y sí también una responsabilidad de repente, entiendo yo, de parte del empresario tal vez, que simplemente Exactamente, Andrea, pero por eso, cuando vos ves por ahí en las redes sociales, ves
solamente la imagen que esa persona te quiere mostrar, Claro. pero vos no sabés qué hay detrás de Ahí eso. está. Entonces puede ser modificada por inteligencia artificial, puede ser una persona que practicó deporte, con muchos, obviamente, controles clínicos y todo lo demás. O sea, yo lo aplaudo a la persona de 90 años que sigue haciendo pesa, eso me parece perfecto, Claro. pero debe tener todo un chequeo detrás, o una genética donde le permita, obviamente, hacer ese tipo de actividad. Claro, no es para todos entonces. No es para Hay todos. que ser consciente de eso también. Entonces, es que la actividad física tiene que ser la mejor medicina que puede haber, Sí. es la actividad física. Sobre todo porque es barata, no cuesta nada y te mejora en absolutamente todo tu sistema orgánico. Pero obviamente, capaz que vos no estás adaptado para hacer una maratón, pero si vos haces un chequeo clínico con un electrocardiograma, con un ecocardiograma o con una evaluación cardiológica integral, eso te permite obviamente disminuir la posibilidad de un riesgo de una arritmia cardíaca o de una muerte súbita. Bueno, hay que tener en cuenta entonces cualquier actividad física que si no lo hicimos nunca, con más razón digo el chequeo médico, ¿no? Por un montón de cuestiones, no tan solo por esto, sino hasta por el cuidado de las articulaciones, digo, ¿no? Y lo que pasa es que también ahora no es tanto no hay tanto, pero en un tiempo veíamos muchas lesiones, sobre todo articulares, por el CrossFit. Ah, claro. Entonces la gente hacía, que es muy buena disciplina y que me parece perfecto, pero lo hacía de una forma donde lo que hacía era lesionarse más del beneficio que lo que tenía de la misma actividad. Entonces, bien acompañado el que va a iniciar una actividad, tiene que tener muy buenos resultados. Bueno, esto lo veía usted porque además también el doctor hace medicina del dolor, por lo tanto ve todo lo que es articulaciones. Tenemos por eso dos tipos de unidades, una que es recuperación capilar, que es capilar, el Adolfo Güemes 398, y otra es Dolos, que ve todo el tema de dolor osteomioarticular. Claro, bueno, además hay un dato que no es menor, y Argentina es el segundo país en el mundo con mayor porcentaje de obesidad, y eso también perjudica claramente todas las articulaciones. Exactamente, porque en realidad el hecho tiene que ver con la alimentación chatarra que uno come en este momento y la vorágine del día a día, comen lo que ves o lo que vos podés. Y hoy una hamburguesa te sale mucho más barato que comprarte fruta, verdura y tal demás. Entonces, estamos imitando a Estados Unidos, donde tiene un gran porcentaje de obesidad, pero tiene que ver más que nada porque comen mal, tienen muchos pacientes con diabetes. Vos podés tomarte un vaso de Coca-Cola con tu hamburguesa, que te medís medio litro de Coca-Cola, la podés cargar las veces que vos quieras. Entonces eso también te obliga a que tu cuerpo reaccione, obesidad, diabetes, alteraciones cardíacas, enfermedades por ahí de gente adulta en chicos, y sea complicado. Claro, bueno, y ahí vemos, mala alimentación y además de estrés, combinado a eso puede resultar cualquier cosa. Es una combinación muy explosiva, donde puede terminar en cualquier tipo de enfermedades, tanto cardíacas como hasta un cáncer. Bueno, todos estos temas son súper interesantes, doctor, de abordarlos claramente. El tema capilar nos preocupaba porque sabíamos que había crecido mucho la demanda, también la consulta, la preocupación, sobre todo en los niños, y eso es lo que nos llamó mucho la atención. Sí, tenemos hoy antes la brecha era corta, sobre todo en gente adulta, y ahora estamos viendo tanto en todos los grupos etarios. Ahora, la cuestión financiera, ¿cómo afecta, en este sentido? También de repente por abaratar, ¿no?, los gastos en cuestiones del cuidado del cabello, de repente se termina adoptando por algunos shampoos, ¿no? Que son de baja calidad. ¿Eso también incide o no? En realidad, la caída del pelo tiene que ver más que nada es como una sintomatología de una enfermedad. Bien. Entonces, primero uno busca la causa de cuál es la caída del pelo y la trata. Entonces, por ahí me vienen a plantear qué shampoo usa. Puedes usar el shampoo que quieras. De hecho, puedes lavarte con un jabón en pan que no es tan detergente, es algo más neutro. O sea, el problema es debajo de la piel, sobre todo por el folículo, donde puede estar alterado por diferentes tipos de cosas, desde un síndrome anémico que no tiene buena circulación, hasta
una alteración hormonal o mala alimentación. Entonces vos podés tener el pelo mal cuidado, mal teñido, corto, largo, con la gorra, sin la gorra, pero no es el problema ese. Bien. El problema tiene que ver más que nada con una manifestación de tu cuerpo que te está diciendo, che, estoy cayendo el pelo por una alteración o por una enfermedad o por una manifestación de otro tipo de cosas. Bien, gracias doctor por venir. No, Muy muchas amable gracias a por vos, toda Andrea, esta por la información. invitación. Por favor, hacemos una pausa, ya volvemos.